Y los dos representantes que tenemos hoy con nosotros son Sergio Primiani de Asturias, residente en Asturias, también comisionero de Barcelona, y Lucera Palacios de Alcorcón, también residente aquí. Mercé, que trabajó más políticamente lo que es la propuesta que hoy hacemos y que el mes que viene queremos debatir en la Comisión de Empleo, es la que les va a presentar las líneas de esa propuesta que tenemos. Efectivamente, y gracias. Nos encontramos en una situación, y lo decía Antonio Trevín, de emergencia social. Encontramos que son ciudadanos que están residiendo en España, que no cobran ninguna pensión, que el gobierno venezolano certifica que sí que la están cobrando, y encima unas pensiones que, como consecuencia del valor del bolívar, son superiores a lo que realmente el poder adquisitivo y el poder de compra dice. Se han encontrado que por ese motivo en muchas ocasiones ya les han dejado de cobrar, o sea, ellos ya llevan un año, como decía Antonio Trevín, sin cobrar la pensión, pero además hay casos que España complementaba porque no llegaba a los mínimos, y como tienen estas pensiones tan altas, se han encontrado que además le han retirado el complemento, es decir, ya no cobran nada, y ya no solo eso, sino que además el gobierno español les exige el reintegro de las cantidades indebidamente o que presuntamente indebidamente han cobrado, con lo cual se están encontrando, una, llevan un año sin cobrar, dos, encima tienen el gobierno español que lógicamente con el cruce de datos les exige una devolución, y se están encontrando, hay situaciones de verdadera pobreza. A mayor abundamiento nos encontramos que ni los medicamentos en muchos casos se les están facilitando, es decir, ya no tienen ni la posibilidad de recibir medicamentos, y hablamos de personas pues, con edad avanzada y que dependientes totalmente de esta situación. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista, el Grupo Socialista? Una, vamos a presentar esta PNL, esta iniciativa en la Comisión de Empleo, con el compromiso de hablar con el resto de grupos parlamentarios para que se sumen a esta iniciativa y poder mandatar al Gobierno de forma urgente y inmediata que al menos haga frente a la pensión para que puedan evidentemente cubrir sus necesidades, que nos parece que es de recibo, y no creemos que haya ningún tipo de oposición por parte del resto de grupos. Y luego, evidentemente, el Gobierno que adopte las medidas respecto al Gobierno de Venezuela. Creemos que es emergencia social, es una situación que las Cortes Generales han de dar una respuesta inmediata, y en este sentido pues, recogemos la petición de los residentes, en muchos casos españoles, catalanes, el caso de Victoria, que es catalana, residente en Alcorcón, que necesitan una salida urgente. Y ese es el propósito del grupo, funcionar de forma ágil y eficiente. ¿Cuántas personas están afectadas? Hablaríamos de 5.000. Sergio que ahora tiene coordinada, tiene ya el último censo. Buenos días, mi nombre es Sergio Primiani y yo represento a la Asociación de Pensionistas Jubilados de Venezuela en Asturias. En España hay una cifra superior a 10.000 personas afectadas, que al día de hoy una gran mayoría de ellos han agotado los pocos recursos económicos que tienen y están prácticamente, no me gusta utilizar esta palabra, pero es la verdad, en la indigencia total. El último caso que a Sopera Asturias le llegó es de un asturiano de avanzada edad superior a 84 años que tiene cáncer terminal y ha tenido que no tiene acceso a los recursos y los ingresos de él son cero como pensionista. Y es lamentable porque es español retornado. Y la asociación nuestra está compuesta por venezolanos, pero la mayoría son españoles retornados. Son los españoles que emigraron a Venezuela en los años 50, 60, 70, se labraron un futuro, pero acá enviaban dinero a la familia que quedaron en España y ahora han regresado en la misma situación de cuando se fueron hace 60 años. Yo hago un llamado que por favor se declare que este grupo, este colectivo superior a 10.000 personas, pensionistas, jubilados, residentes de España, se declare una emergencia social y se busque una solución inmediata en el tiempo. No podemos seguir esperando, porque los casos de personas con enfermedades terminales van a seguir apareciendo, porque son personas que se han quedado sin recursos económicos, han agotado todos sus ahorros. Yo hago un llamado para que se ponga en práctica una solución de emergencia hasta tanto que el gobierno español intervenga
e inste al gobierno venezolano a que pague la deuda que tiene para con los pensionistas jubilados en España. La deuda equivale a más de 15 meses de pago de pensiones. Nosotros tenemos derecho a 14 meses de pago, 14 meses, digamos más de 15 meses sin cobrar, hagamos cálculos matemáticos, es una millonada de dinero. Venezuela tiene que cumplir porque lo recoge como un derecho en el artículo 80 de su Constitución y en el artículo 5 del convenio bilateral firmado entre España y Venezuela en el año 1988. Victoria Palacios, que reside ahora en Alcorcón. Sí, mi nombre es Victoria Palacios, yo soy española, nací en Barcelona, regresé como inmigrante retornada, regresé a mi país y ahora me pedía Venezuela que me mandaran mi pensión aquí, me la mandaran bien, de repente desde el 2015, ya hasta 2015, diciendo que ya no me mandaron nada más. Entonces yo sí pude, como yo soy de la posguerra, tenía dinero guardado, pero al final ya me quedé, en el 2015 2016 me gasté todo. Tengo una hija que estuvo 2 años sin trabajo, ahora empezó a trabajar, y tengo un nieto que es autista. Entonces, yo no tengo dinero, yo no fui a ver si me daban una ayuda, me dijeron que no, que Venezuela tenía que decir que no nos estaba pagando. Eso no lo van a decir porque yo lo digo que no nos va a pagar porque mientras haya hay gente mucho peor que yo, pero no podemos estar así. Pido que nos pague la pensión, no toda la que nos toca, pero por lo menos que nos pague la mitad, aunque sea. Una pregunta, de esos 10.000 personas, ¿cuántas son netamente españoles? La gran mayoría son españoles retornados, pero hay también venezolanos. Por eso dice la observación de que incluso los españoles que emigraron a Venezuela, Latinoamérica, pero también en otros países, ellos se hicieron un futuro y regresaron a España con qué objetivo de pasar una vida tranquila, pero claro, se han encontrado con que lo que esperaban, la pensión que esperaban cobrar de Venezuela no les llega. Otra precisión, usted decía que al ser el cambio de bolívares a euros son cantidades sumamente altas. Te explico. A ver, mira. Sí, pero tengo ahí. A ver, explícalo. El gobierno venezolano, el tema de las pensiones, tiene un cambio protegido del dólar. El último cambio fue 11 bolívares por euro. La pensión equivalente, si se siguiera pagando, no hubiera problema, serían $1.507, que son 1.307 euros, o sea, dobla casi a la mínima española. Pero Venezuela desde enero del 2016 no ha pagado absolutamente nada. Por lo tanto, no te puedo decir si el cambio va a ser. Se especulaba o se especula que ahí detrás de esto puede haber una bajada de la pensión, pero claro, tienes que fácil, suben el cambio del dólar protegido para la pensión, con lo cual la pensión bajaría. No es la problemática. Pero eso son todas especulaciones, que no hay que hacer caso. Ponemos el ejemplo de Victoria, que es gráfico. Claro. Se certifica Venezuela, percibe una pensión en bolívares de 40.638,15 centavos de Los equivalentes en dólares son 4.073,81 dólares. Porque a Alemania le vienen 1.000 y pico todos los meses y no le dicen nada. Supera en demasía al mes 4.000 euros, supera, por tanto no le pagamos ese complemento a mínimos, no cobra nada. Es lo que queremos. Con este ejemplo queda. Muchas gracias. Y es que no queremos cobrar esa suma porque es exorbitante, o sea, es irreal. Pero mira, yo tengo mi hermana que cobra tal. Se habla de hasta en tanto los españoles residentes en España vuelvan a recibir el pago de las pensiones con cargo a la seguridad social de Venezuela. Es decir, esto es una solución que se da con carácter transitorio y derivada de una situación, como muy bien señalaba Antonio Treviño y Mercè Perea, de emergencia social. Entonces, lo que no puede hacer el gobierno es, detectada estas situaciones, permanecer impasible y es más, enfundarse o escudarse en una burocracia de administración, seguridad social, en este caso, diciendo no se cumplen los requisitos y en consecuencia
no hay nada que hablar, que fue un poco la contestación, si no recuerdo mal, que le dieron a usted o a usted, ¿no? Cuando se han dirigido, A mí me han dicho cuando se han dirigido a Seguridad Social para entendernos y le han dicho, bueno, es que la situación es la que es, a nosotros lo que nos consta es que ustedes están percibiendo unas pensiones muy cuantiosas y en consecuencia Seguridad Social no solo retira el complemento al mínimo, sino que además les exige que devuelvan lo indebidamente. Pues sí, le tengo que devolver. Ese es el planteamiento, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, como les digo, punto 1, hasta en tanto en cuanto no se resuelva esta situación por parte... Ya. Bueno, eso... Bueno, lo que vemos ahora es que mientras ustedes no lo cobran, no tengan que devolver nada. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que decimos en la letra A? Sí. Lo digo de esta forma porque como todos ustedes la tienen delante, pues lo pueden seguir muchísimo mejor. En la letra A lo que estamos contemplando es una pensión con cargo a la Seguridad Social de Venezuela. Digamos que el punto primero, perdón, este inciso, el punto primero va todo referido a pensiones Seguridad Social Venezuela, Seguridad Social Española, ¿vale? Y en consecuencia, centrados, ya partimos de que no se están cobrando pensiones y lo que no queremos es que se dejen de percibir los complementos a mínimos de aquellas personas residentes en España que tendrían derecho a los mismos por tener una pensión española. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Entonces, en el punto primero lo que decimos es, o en la letra A lo que decimos es, ustedes tienen una pensión de Venezuela y una pensión española. Nosotros le vamos a pagar la totalidad del complemento a mínimos español. Se lo vamos a pagar entero, prescindimos por completo de lo que está pasando en Venezuela y nosotros vamos a completar la pensión española con un complemento hasta alcanzar esa pensión mínima. Eso es lo que decimos en el punto A, como les decía. En la letra B, a su vez, lo que les decimos es, tienen ustedes una pensión española, pero al mismo tiempo tienen derecho a una pensión de seguridad social venezolana. Como ven aquí, se han invertido los términos. La que manda en la letra A es la pensión venezolana, pero yo prescindo de ella porque no la están cobrando y lo que digo es que se paguen en su totalidad los complementos a mínimos. Yo no tengo en cuenta para nada lo que está pasando con Venezuela. En la letra B lo que digo es, la que manda es mi pensión, pero yo sé que tiene usted derecho a una pensión de Venezuela. Nuevamente prescindo de la pensión venezolana y lo que hago es completar mi pensión. El efecto es exactamente el mismo. El complemento a mínimo, como digo, siempre alcanza esa pensión mínima. No obstante, sí que era necesario distinguirlo a efectos de Seguridad Social Española por aquello de estas explicaciones de no, el problema es Administración, Seguridad Social venezolana y en consecuencia nosotros aquí nos limitamos a pagar lo nuestro y yo no digo nada del complemento a mínimos porque a mí lo que me corresponde es dar esta pensión, que es la que me han generado en mi país por las cotizaciones, en España quiero decir, en este caso, por las cotizaciones que han realizado y en consecuencia yo ni complemento a mínimos ni nada porque yo no sé nada. Entonces era necesario, como les digo, hacer el doble mandato siempre desconociendo lo que está pasando, desconociendo, sin tener en cuenta de cara a la Seguridad Social lo que está pasando con la pensión venezolana. Quiero que quede bien claro esto de, no es que no se tenga en cuenta, es que yo ahora mismo, como no sé qué está pasando en Venezuela y a mí Venezuela me está dando una información que no es correcta, yo tengo que prescindir de la información de Venezuela. Eso es lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? En la letra C, por su parte, lo que les decimos es, ha habido, o usted, Seguridad Social Española, no solo ha dejado de pagar el complemento a mínimos, sino que ha considerado que las personas que han cobrado este complemento es indebidamente percibido y ustedes se los están reclamando. Entonces nosotros les decimos, se acabaron los expedientes, revíseme los expedientes de pagos indebidos, de tal forma que si usted no puede calcularme cuál sería la pensión venezolana a efectos de esa devolución, me los deja en suspenso. Y cuando usted pueda hacer un cálculo de cómo está el bolívar en relación al euro, entonces me va a aplicar ese cálculo. Y ahí veremos si se tiene complemento a mínimos o no se tiene complemento a mínimos. Pero los expedientes, en el momento en que esta iniciativa se tomará en consideración, los expedientes de devolución de ingresos indebidos quedarían suspendidos, como les digo, hasta que la Administración española, de Seguridad Social Española, fuera capaz de articular una fórmula, porque de hecho sabemos que existen distintos cambios, una fórmula que se adecuara bolívar español con euro, ¿de acuerdo?
Y en la letra D, como le decía, la letra D es precisamente eso, hasta en tanto en cuanto ustedes no me arbitren, Seguridad Social Española, no me arbitren esa fórmula, los expedientes van a quedar en suspenso, entonces no se dirijan ya a nadie para reclamarle nada. En la letra 2 entra en funcionamiento, por así decirlo, la cuestión que usted nos planteaba relativa a yo solo tengo pensión venezolana y yo no cobro pensión. Ahí lo que les decimos es que impepinablemente el gobierno tiene también que hacerse cargo de esas situaciones y por lo menos les decimos, en las proposiciones no de ley hay veces que hacemos un mandato general, pero dentro de ese mandato general muchas otras veces lo que procuramos es concretar los aspectos que inexcusablemente va a tener que adoptar el gobierno. Entonces nosotros en el 2 le decimos, adopten una decisión y les decimos además, pero dentro de esa decisión que adopten, los medicamentos tienen que estar cubiertos. Es decir, a mí no me vale con que des pues, una renta o lo que se te ocurra, pero los medicamentos son gratuitos. Ese es el mandato en concreto que le estamos dando, o específico. Mandato concreto sería, adóptame la medida, y luego específicamente que en ningún caso la medida que adoptes deje fuera la gratuidad de los medicamentos. ¿Vale? Y en el número 3, nuevamente volvemos al inicio, en la medida en que le decimos al gobierno, vale, esto como es una situación de emergencia, en consecuencia, las medidas que adopta la Administración de Seguridad Social Española son con carácter transitorio, urgentes y transitorias, y el jefe a Venezuela insolventa el problema porque tenemos un convenio bilateral firmado, un convenio que obliga a ambas partes, y en consecuencia le tienes que reclamar el cumplimiento del convenio, igual que yo estoy pagando a los que están allí, tú tienes que pagar a los que están aquí, porque me estás generando una situación de emergencia social, es decir, me estás trasladando un problema tuyo aquí. Entonces resuelve el problema, porque yo a ti no te estoy generando ningún problema. Y ya, bueno, entraríamos dentro del convenio, imagino el convenio bilateral, que se lo conocen ustedes, pero bueno, es un convenio sencillo, en la medida en que ambas partes recíprocamente se comprometen a yo hago y tú haces, en términos, como les digo, de reciprocidad absoluta. Y esa sería la explicación, vamos, no sé si falta algo, si... Yo solamente a nivel de procedimiento, ¿no? Sí. O sea, se presenta la proposición no de ley, o sea, se hace un informe aquí, o lo que ya tienes preparado, y se lleva a la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Y ahí es donde hacen la votación los otros partidos, ¿no? Y después de ahí, ¿a dónde va? ¿Al Congreso? Al gobierno. Al gobierno. Directamente. Directo al gobierno. Y entonces ahí es donde se vota si lo aceptan o no lo aceptan. El gobierno ya teóricamente lo aprueba. Tomar una decisión. Lo que pasa es que eso es una proposición no de ley. Vamos a ver. El Congreso de los Diputados funciona en pleno y en comisión. Normalmente lo que conocemos es el pleno. Las cámaras, No, pero para llegar a acuerdos. Sus señorías, aunque no se les vea, siempre están trabajando en sus despachos o están en las comisiones, como los que trabajan en pleno o en comisión. O en los pasillos pactando. Claro, por eso digo, charlando me refería en los pasillos, en el Parlamento, en el pleno se debate en pleno y se debate en comisión. Las proposiciones no de ley. Las proposiciones no de ley son mandatos que se dirigen al gobierno. ¿De acuerdo? Es verdad que los grupos que están en la oposición pueden hacer también proposiciones de ley, que tienen vocación de ley. ¿De acuerdo? Pero en la medida en que esto es legislar sobre esto está legislado, no es un problema de legislación. Aquí tenemos un convenio bilateral que se está incumpliendo, nosotros no podemos articular ninguna norma jurídica desde la oposición, ni siquiera un proyecto de ley que sería votar el gobierno, ¿no? No podemos articular ninguna norma jurídica para dar salida a esto, porque es un caso, como les digo, excepcional y transitorio. Entonces, normalmente las leyes no regulan con ese carácter excepcional. Es cierto que dentro de las leyes hay normas que tienen ese carácter transitorio, ¿no? Pero dentro de una ley mucho más compleja, más amplia, etcétera, que trata de eso, de regular situaciones de tránsito.
consecuencia, no procedía a hacer una proposición de ley que tendría que modificar, como les digo, el ordenamiento, pero ¿en qué sentido tienes que modificar el ordenamiento? Aquí lo único que cabe es instar al gobierno a que haga cosas, a que resuelva problemas que se han planteado. Que vienen derivados de Venezuela, pero son problemas que ahora mismo se están viviendo en este país. Y que además están dejando a un número ya cada vez, según estamos descubriendo, más importante de personas en una situación de absoluta necesidad. Entonces, perdón, ese es el no sé si entendí muy bien, pero usted antes dijo, es un mandato que se lleva al claro, gobierno. claro, ¿Como entonces, mandato ellos obedecen o claro, hacen lo que sí. les da la gana? Bueno, vamos. Vamos. Esa es la segunda parte. Sí. Yo es que me he ido a Lo todo que, para lo que que hace la el comisión Parlamento y el pleno. es decirle al gobierno, debe hacer esto. Democracia. En la democracia, la gente se organiza por lobbies. Los lobbies los hay, lobbies malos y lobbies buenos. Entonces es que aquí estamos organizando un lobby bueno. Entonces, tiene que llegarle el Congreso, que es, a nivel institucional, lo más importante que puede llegarle. Yo voy a hablar con los socialistas de Asturias para que el Parlamento asturiano también lo presente. ¿Y yo qué haría de ustedes? Pues a mi ayuntamiento iría para que aprobaran una cosa parecida. De ir montando cascadas. Perdón, y como ustedes hacen pactos en el pasillo, ¿no pueden también unir a todo lo que es la oposición para tratar de que en esto sea ya verdad una cosa como más redonda? Fíjese bien, toda la oposición se unió para que subieran las pensiones en España con el IPC. Lo aprobamos y no subieron. 0,5. Quiero decir que vamos a ver, tenemos que ver cuáles son las reglas del juego. Mire, yo creo que tenemos bastantes posibilidades de que el gobierno entienda esto. Yo le dije siempre, no vamos a meter la política, dejemos que haga la política al gobierno. Porque el gobierno en su momento, que como saben tiene sus confrontaciones o falta de entendimiento con el gobierno venezolano, esto lo puede seguir para decir, oiga, ¿qué estaba haciendo usted si yo tengo aquí a un colectivo de personas que son su obligación, las tengo que atender yo porque ustedes no están cumpliendo, con lo cual le estamos dando al gobierno un mandato que le puede venir bien políticamente, hay que hacérselo entender y tiene que llegarle por diferentes sitios. Y este es un tema de convencimiento, porque el